Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Eh, Estamos con el libro de Números. Este es un libro de la ley, escrito por Moisés. Nos habla acerca de el pueblo de Israel cuando empieza a transitar el caminar en el desierto. Del capítulo 1 al capítulo 9 vamos a ver que este libro nos habla acerca de todos los preparativos para que levanten el campamento y puedan salir al desierto. Esto es lo que estamos viendo en el libro de Números. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 9. Ya estuvimos viendo todo lo que es la ofrenda del pueblo de Israel, de las 12 tribus, y acerca de los levitas, la consagración, que siempre nos habla, obviamente, de la santificación. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a ver van a ser 2 puntos, estudiando de una manera sistemática el libro de Números. Y lo que vamos a ver en el capítulo 9, en cuanto a la celebración de la Pascua, vamos a ver qué es lo que nos va a hablar en cuanto a la Pascua y acerca de la nube sobre el tabernáculo. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo número 9. Y vamos a ver si vemos un pedacito del capítulo 10, vemos hasta dónde llegamos, porque igual esto es un estudio sistemático y continuamos y dejamos hasta donde creemos que es correcto. ¿Cómo andás, Débora? ¿Todo bien? Qué lindo que están ahí conectados desde Chile. La diferencia horaria no es mucha, así que ya estamos acostumbrados, ya estamos viendo cómo de una manera sistemática, regular, estudiando. Así que qué bueno, saludo para vos, para tu hija, para tu marido también, bueno, para toda tu familia, que sigan así estudiando, que es lo mejor que pueden hacer. Bueno, vamos a ver que en el capítulo número 9 comienza con la celebración de la Pascua. Hoy es el día número 2. Hoy es el día número 2 que estamos en lo que es entrando al desierto. ¿Cómo andas, Lizzy? ¿Todo bien? Que Dios te bendiga, qué lindo verlo. Bueno, hoy es el día número 2. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que hablar el Señor. Ani Sánchez Quintana, también ahí firme siempre en YouTube, en Facebook, perdón. Gracias por estar siempre ahí, siempre a horario. El que llega tarde soy yo, es como que siempre soy el que anda medio llegando tarde, pero bueno, siempre estamos. Bueno, continuamos el estudio sistemático y vamos a ir viendo cómo, a ver, el tema es, ya pasamos un día. Primero tenemos que entender si el día de ayer fue entregado para el Señor y caminamos el día de ayer un día en santidad, queriendo mortificar los pecados, mortificando lo que es la mente, lo que es el campo de batalla que es la mente, en cuanto qué es lo que nos empieza a traicionar cuando intentamos caer. Mi marido trabajando, lo escucha después, muy bien, bueno, saludo a tu marido, Débora, que están ahí siempre firmes, que bueno, que después charlen de los estudios, que hablen en familia, eso es espectacular, eso va a traer mucha bendición. Bueno, en cuanto el libro de Números, ya en el capítulo, vamos a leer, ya termina de darle las últimas pautas en el capítulo 9 y en el capítulo 10, y ya empieza el caminar. Y ya va a empezar el pueblo, ya mañana vamos a empezar a ver cómo el pueblo empieza a caminar, cómo empieza a ponerse rebelde, cómo empieza a renegar con Dios, cómo empieza en su corazón a tener todo tipo de pecados que los aleja de Dios. Bueno, en todo esto lo vamos a ver en cuanto a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel. No nos pongamos como Moisés, como hacen muchos. Yo soy Moisés, que abro el mar rojo, que hago caer maná del cielo. No es para eso la Biblia. No somos Josué, no somos Moisés, no somos David. Somos el pueblo de Israel, el pueblo rebelde. Bueno, entonces en el capítulo número 9 vamos a ver que nos habla acerca de la celebración de la Pascua. Dios le viene a dar los últimos avisos ya. Me fue bastante bien, aún conservo. Muy bien, Lizzy, muy bien. Hoy vamos por el segundo día. Podemos ir tranquilos, el tema es cuando venga la tentación. Va a llegar un momento, ahora vamos a ver en las escrituras, cuándo va a llegar el momento de la tentación. Ahora nos está hablando de cómo empezar a entrar en el desierto. Pero ya van a llegar todos los momentos, vamos a pasar por todas las situaciones y la Biblia nos va a dar la respuesta de lo que estamos viviendo. Esto es lo que vamos a ver. Pero bueno, vamos a continuar con este libro. Y el libro nos viene a hablar acerca de la Pascua, la celebración de la Pascua. Recuerden que esto era una ley. Esto era una ley que la vimos en Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo nos habla acerca de la noche. ¿Cuándo es la primer Pascua? La primer Pascua comienza
la noche antes de salir de Egipto. Esa es la primer Pascua. La noche donde iba a pasar el ángel de la muerte, donde iba a llevarse los primogénitos de la casa donde no haya sangre, que representa la sangre de Cristo, obviamente. Entonces, el ángel de la muerte iba a pasar esa noche en Éxodo. Entonces, esa noche se celebra la primer Pascua. Entonces, lo que tenían que hacer eran, a ver, pero ¿cómo festejaban las Pascuas el pueblo judío? Bueno, estaban mandados de que tenían que comer un cordero, que este cordero representaba a Jesucristo. Este cordero tenían que asarlo a fuego, no lo podían hervir, tenían que comerlo todo, no podía quedar nada para el otro día, no podían quebrar sus huesos. Bueno, había un montón de pautas que lo tenían que hacer con hierbas amargas, pan sin levadura. Bueno, eso era un rito, eso tenía que ver con la manera de hacer, de festejar la Pascua, que representa el recordatorio de cómo Dios lo sacó de Egipto. Y nosotros, nuestra Pascua es Cristo. Esto es lo que debemos entender. Si Cristo es nuestra Pascua, lo que debemos entender es que, ¿qué es lo que debemos recordar? Que Cristo nos sacó del mundo, que Cristo nos sacó del pecado. A través de Cristo han sido perdonados nuestros pecados. Entonces, esa es nuestra Pascua. Saber de que estábamos muertos, de que merecíamos el infierno, de que estábamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, siendo enemigos de Dios. Pero a través de Jesucristo hallamos paz, que Él es el Cordero. Entonces ahí tuvimos la salvación, ahí tuvimos todo lo que es, lo que son el pasar a ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios. Entonces, Caterín, también ahí saludos, gracias por estar ahí, bendiciones. Qué bien, ahí grande la familia de Chile, la verdad que me emociona cuando veo a las familias unidas, estudiando y con esta constancia de que yo sé que cuesta, siempre hay una pereza que siempre nos gobierna a los cristianos de ser constante, cuesta siempre ir a la iglesia, siempre ir a orar, siempre estudiar más que nada. Y cuando se rompen esas barreras me encanta, porque, y más cuando es una familia así unida, así que qué bendición, la verdad que qué bendición. Bueno, entonces, la Pascua se festejaba de manera que Dios le había dado acerca del cordero, con hierbas amargas, con panes sin levadura, que bueno, tenían ciertas leyes que tenían que celebrar esa fiesta como una ley, y la tenían que hacer, que representaba de que Cristo es la Pascua. A ver, hoy nosotros no debemos festejar comiendo un cordero las Pascuas. Yo sé que aparecen los judaizantes y te quieren hacer comer un cordero, te quieren hacer que hagamos todas estas fiestas de esta manera, pero no es la manera de adorar. Y después, por otro lado, tenemos los católicos, que vienen con una fiesta pagana, donde aparecen con los huevos de Pascua, con el chocolate y muchas cosas. Y muchas veces decimos, nosotros, a mí me dan, no sé, en Semana Santa, que Semana Santa es la fecha aproximada de lo que está hablando acá de la primer Pascua. Esta fecha es entre marzo y abril. Es ese tiempo, más o menos esa es la fecha. Entonces es acertada. A ver, los católicos. Por un lado tenemos entonces los judaizantes que quieren que volvamos a este tipo de fiestas ceremoniales, pero queda abolido en Cristo. Y por otro lado aparecen los católicos donde vienen y dicen que hay que comer huevos de Pascua y cosas así, festejan así. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? A ver, ¿qué es lo que enseñan? Lo que enseñan es que, ¿de dónde salen los huevos de Pascua? Bueno, los huevos de Pascua nos dicen, cuenta la historia, una historia muy, muy absurda, que cuando Jesús murió, quedó en una cueva, cuando quedó sepultado, y no se dieron cuenta que quedó un conejo adentro en la tumba junto con Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo cuando resucita, este conejo se volvió tan loco de alegría que empezó a poner huevos de chocolate. Entonces, cuando se abre la tumba, empezó a poner huevos de chocolate en todas partes. Entonces la gente tenía que, cuando encontraban, empezaban a buscar y encontraban huevos de chocolate. Por eso, lo que habla de la fiesta pagana, nos habla de hacer la ceremonia de comprar huevos de chocolate, esconderlos por toda la casa y, como manera de juego, juntar los huevos de chocolate. Bueno, eso es una ceremonia pagana. A ver, no tiene nada malo comer un huevo de Pascua, tampoco hay que ser un fanático. Vivi Castillo, ¿cómo andás? Saludos, bendiciones, qué lindo verte. Entonces, en cuanto a los huevos de Pascua, ¿qué podemos decir? ¿Está bien o está mal comer un huevo de Pascua? No tiene nada de malo. El apóstol Pablo nos dice
de que, a ver, el Señor Jesucristo nos dice que los de afuera no contamina nada. A mí no me va a contaminar comer un huevo de Pascua porque yo no estoy adorando a nadie. Es más, en Semana Santa viene alguien con un huevito de Pascua y me lo da y yo lo como. Va a venir un religioso y decir, no, porque eso es ser pagano. No, yo no estoy festejando nada. Yo no estoy haciendo ninguna ceremonia. No estoy festejando nada que entienda o que sepa que estoy adorando a algo. No, solamente estoy comiendo un huevito de Pascua. Cuando la palabra nos dice que lo de afuera no contamina, lo que contamina es lo que hay dentro del corazón del hombre. Lo mismo que en Navidad. Cuando decimos que, a ver, en Navidad ya no tenemos la fecha de cuando nació Jesucristo. Entonces no hay. Pero ponemos un día, 25 de diciembre. Bueno, buenísimo. Es un recordatorio. A ver, ¿cuál es el tema? El tema es que no está de mal juntarme con mi familia, a comer, a reunirme, a vernos. También aprovecho para hablarle de Cristo o lo que sea, pero está bueno ese tiempo porque no estamos haciendo nada malo y no hay ninguna ceremonia rara, no hay ningún paganismo en eso. No se está adorando. A ver, cuando hablamos de un culto pagano, es cuando uno sabe lo que está haciendo. Es decir, bueno, yo voy a caminar de rodillas 150 metros, a este santo le voy a dar esta ofrenda para esto y para esto. Esto sí es un culto pagano, porque vos sabés lo que estás haciendo. Vos estás adorando algo que no es Dios. Bueno, eso es lo que Dios amonesta. Pero si yo me reúno con mi familia a comer el día de Navidad, no estamos haciendo nada malo, más que comer, más que brindar en su momento y pasar un momento agradable. Entonces, no tiene nada que ver, pero van a venir gente religiosa donde te dice, no podés comer un huevo de Pascua, no podés festejar Navidad, no podés festejar esto. A ver, festejar Navidad, ¿qué sería? ¿Qué es lo que entienden por festejar Navidad los religiosos? Bueno, lo que tienen que entender es que cuando una persona, a ver, hagan de cuenta que me invitan a comer mi familia en Navidad. Yo voy, no tengo problema. ¿Qué tipo de cosa, de pecado sería? Ahora, si ellos me dicen, esta reunión es para adorar, para hacer una ofrenda, para hacer un sacrificio, este banquete se lo vamos a dedicar a cierto Dios o algo, o me encuentran algo que tenga que ver con un rito pagano, obviamente que me tengo que ir. Pero reunirme con mi familia a comer y de paso recordar el nacimiento de Cristo. Recuerden que en ese tiempo el mundo está conmovido y hasta los paganos se acuerdan de Cristo. ¿Qué mejor de hablar de Cristo? No veo nada malo. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, por un lado, nosotros los cristianos no podemos festejar, ni como los judíos, no podemos comer un cordero, la Pascua, ni tampoco podemos andar recogiendo huevos de Pascua o haciendo unos rituales que tienen que ver con estas cosas paganas, pero no tiene nada de malo comer un huevito de Pascua, ni tampoco tendría nada de malo comer un cordero en Semana Santa. Si alguien me dice, oh, justo hoy hicimos un cordero, no tengo ningún problema en comerlo. Lo mismo que cuando dicen que en Semana Santa no se debe comer carne. Bueno, estas son cosas que vienen del catolicismo, pero la iglesia cristiana tiene una confusión que no sabe ni qué es cada cosa. Entonces, Laurita, Vanessa, ¿cómo andan? Bendiciones, gracias por estar ahí. Qué lindo verlos. Josué, ahí está mi hijo Josué, que está acá en la cocina, me manda un mensaje. Qué lindo, ahí está, este es mi niño. Bueno, a ver, la Pascua entonces. Acá lo que estamos viendo en Números capítulo 9, que van a festejar la Pascua, pero ya como ley al pueblo de Israel. Esta es la segunda Pascua este es el segundo año y lo tenían que festejar todos los años, lo que es la Pascua. Entonces, en el capítulo número 9, vamos a comenzar lo que es esta lectura. Yo también ando aquí, dice Doris Castaño. Muy bien, Doris, te vi, qué bien. Luis Marcelo, exacto, porque ninguna de las creadas. Exactamente, Marcelo, Luis Marcelo, exactamente. Por eso debemos saber como personas maduras. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, que lo mismo, que ellos comían alimento que habían sacrificado a los ídolos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Josué es mi hijo, qué grande, Laurita. Josué es mi hijo que anda por ahí de 7 años, me vino a visitar hoy, estoy re feliz. Y ahí está con toda la tecnología, mirá, comunicándose. Igual está mirando otra cosa, pero bueno. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, decía de no comer sacrificado a los ídolos. ¿De qué hablaba? Había gente, por ejemplo, habían fiestas paganas. Habían fiestas paganas donde en las fiestas llevaban todo tipo de alimentos, de carnes. El tema es que cuando
después de las fiestas, todo lo que sobraba lo terminaban vendiendo en la carnicería, digamos, de esos tiempos. Entonces vendían la carne. Entonces, por ahí iba una persona del pueblo de Israel, algún hebreo, a comprar la carne y te decían, no, esa comida era para los ídolos. Y ahí donde la gente estaba turbada, donde estaba perdida, donde decía, no, pero ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿No comemos? Si lo como, me siento mal. Si no lo como, y entonces estaban con ese problema. Y el apóstol Pablo dice, el que quiera comer, que coma, porque no contamina nada. A ver, que se queden tranquilos y que no tengan ese peso. Y el que no come, que no lo empiece a condenar. Y el que come, que no se sienta culpable. Ahora, si no quieres comer nada, no lo hagas, pero no estés juzgando a los demás. Y con esto es lo mismo. A ver, yo como cristiano, yo por ejemplo, en el grupo tenemos, que grande Marce, sí, totalmente, en base a esto, porque el sistema religioso es muy fanático con estas cosas. Por ejemplo, yo tengo una hermana que anda por ahí, Emilia, que siempre hace huevos de Pascua, hace un montón de cosas con chocolate que anda re bien. Y es una bendición, cada vez que la veo siempre viene con chocolates, con bombones, todo. Y cuando viene un huevito de Pascua, pero feliz de la vida, me lo como, me encanta el chocolate. El tema es que no estamos haciendo un culto pagano, no estamos haciendo, adorando algo, no estamos haciendo nada que tenga que ver con un rito pagano. Entonces, por eso nosotros las Pascuas, ¿qué serían las Pascuas para nosotros? Nuestra Pascua es Cristo. Es recordar que Cristo nos sacó de Egipto, que Cristo nos sacó del mundo, que Cristo nos sacó del pecado. A eso tenemos que ir. No pasa por comer un huevito de Pascua o no pasa por comer un cordero como quieren hacer los judaizantes. Los judaizantes en el día de hoy están volviendo a todo esto. Las iglesias cristianas que se están judaizando están volviendo a comer los corderos, están volviendo a comer los corderos con hierbas amargas, con todo tipo de rituales que quedaron abolidos en Cristo. Entonces, con ese criterio, con lo que tenemos que entender que es la Pascua para nosotros, que es Cristo. No tiene nada de malo, insisto, me invitan a comer un cordero, no tiene nada de malo en Pascua, en Navidad, no se puede comer carne, ¿dónde dice en la Biblia eso? Eso es paganismo, eso viene de los católicos, por eso es la Pascua del catolicismo. Pero bueno, es un poquito más amplio porque el tema es que hay muchas fábulas ahí. Hay cosas que no son escritas, como por ser el tema de los huevos de Pascua, que viene de un conejo que vio a Jesucristo que resucitó y puso huevos de Pascua. Son todas fábulas. Todo lo que estamos viendo son fábulas que no tienen ningún sustento. Entonces, bueno, con ese principio de cómo nosotros debemos tomar la Pascua, vamos a ver en el libro de Números, capítulo 9, cómo el pueblo de Israel ya va a empezar a partir y va a entrarse al desierto. Entonces, en el capítulo número 9, lo que dice, habló Jehová a Moisés en el desierto. Fíjense, comienza así el versículo. Yo siempre lo leo por partes, me gusta no perderme nada de los versículos porque a veces cuando leemos mucho dejamos muchas cosas por ahí. Entonces, lo primero que dice es que habló Jehová a Moisés en el desierto. Bueno, recuerden que ahora en qué situación se encuentra la congregación. En el desierto. Nosotros, ¿dónde nos encontramos? En el desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto hace calor, hace frío a la noche, es un lugar hostil. Es un lugar donde la arena te quema los pies, te quema la cabeza, a la noche te morís de frío, hay soledad, hay animales endemoniados. Recuerden que cuando Jesús dice que los espíritus inmundos se van a los desiertos secos, bueno, en el desierto te vas a enfrentar con todos tus demonios. Y con todos tus demonios no es que vas a entrar en un lugar esotérico, sino que te vas a encontrar con tus pecados, con tu carne, con tu mente torcida. Es ahí donde nos encontramos con todas estas cosas. Entonces, por eso, acá lo que está diciendo es que Jehová le está hablando al pueblo en el desierto, en un lugar hostil, y es ahí donde empieza a complicarse la situación. Entonces, recuerden que en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea que acá estamos viendo el segundo año de la tierra de Egipto. Recuerden que habían pasado aproximadamente, un año. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo de que recién empieza a caminar de los creyentes. Ellos eran egipcios aún. Y todavía ahora el Señor los iba a empezar a tratar en el desierto. Iba a empezar a tratar con cada uno de ellos. Y vamos a ver que la situación de ellos que es bastante crítica en el libro de Números. Pero bueno, lo que vemos es que el Señor les está diciendo que esta Pascua antes de empezar a caminar. Recuerden que en el Sinaí es donde acamparon, donde le dieron la ley, donde hicieron el becerro, donde hicieron todos, y ahora el Señor ya les dio
todas las pautas de que hagan el tabernáculo, les dio la pauta de las leyes, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales, todo lo que son los mandatos, los levitas, dejó todo bien en claro en el libro de la ley. No podría parecer ningún delirante decir, yo siento en mi corazón hacer esto, yo voy a servir con libertad. No, esas tonterías hoy nada más pasan. Entonces, lo que vemos es que ahora les está diciendo que empieza con lo que es la Pascua. Empieza, a ver, acá ya empieza la práctica. Ya Dios le dio en Éxodo capítulo 12 lo que era la ley de la Pascua, de cómo tenían que celebrar. Ahora, ya a partir de ahora, todo lo que es ley se tiene que cumplir. Esto es lo que tenemos que ver. Vero Castillo, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo andás, hermana? Entonces, Emi, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, esto de que nos está hablando, la fecha, es para que entendamos hoy, porque se complica cuando estamos hablando, a mí también se me complica cuando hablamos del calendario hebreo, no me apasiona mucho. Hay gente que por ahí que sabe la fecha, la luna, saben todo, y a mí mucho no me... Pero lo que sí que saco en limpio, digo, bueno, la Pascua entre marzo y abril, desde ahí ya nos manejamos. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que la misma fecha, más o menos, de lo que estamos hablando. Entonces vemos que en el primer mes, diciendo, versículo número 2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Mandato, orden. Por eso está diciendo que el orden de que ellos tenían que festejar la fecha que le dio en ese tiempo. Ley, punto. No, pero si en lugar de hacerlo este mes, lo hacemos una vez al año, pero en Navidad y festejamos todos juntos, no. Obedecemos o no obedeces. Entonces, esto es lo que debemos entender de la palabra de Dios. Entonces, lo que nos dice es que celebrarán la Pascua a su tiempo. Dice, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarás a su tiempo, conforme a todos sus ritos, a todos sus ritos. ¿A qué tenían que ir? Yo sé que podría aparecer algún hebreo en paracaídas y decir, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Cómo se debía qué era la Pascua? No me acuerdo. Bueno, no podían caminar así. Y cuando hacia alguno aparecía que podía pasar, le tendría que decir, hermano, tendrías que leer Éxodo capítulo 12. Entonces, ahí, mirá, un cordero con hierbas amargas, de esta manera, de esto, bueno, de esa manera. Hoy nada más los cristianos no conocen la ley, pero ellos convencidos de que están en el cielo ya. Es más, están caminando como de nube en nube en la tierra, mirando al cielo, tocando la guitarra, con una mirada perdida. Pero el tema es que si no sabes la ley, no sabes qué es lo que tenés que hacer, ¿qué vas a obedecer? Es como decir, a ver, todas estas cosas me irritan muchas veces en el sistema religioso. Porque hagan de cuenta de que, no sé, hagan de cuenta de que yo me voy a un hospital, tengo un accidente, estoy en un estado de muerte. Y llego a un hospital y tengo el médico que me tiene el cirujano, y hagan de cuenta que en lugar de operarme y utilizar todo el conocimiento, la capacidad, la experiencia que tiene el médico para salvarme del estado de muerte, saca una guitarra y se pone a cantar. Y los hermanos se dan la mano y aplauden y la pasan bonito. Bueno, lo lógico es que me muera a los 10 minutos. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que hoy estamos en la iglesia de esta manera. La gente está llegando muerta espiritualmente a las iglesias y las iglesias están tocando la guitarrita, están jugando a la iglesia. Entonces, lo mismo, hagan de cuenta que un médico que se la pasó todo el día tocando la guitarra, que se la pasó jugando, que se la pasó yendo al tercer cielo a adivinar el futuro y a todas estas cosas, y viviendo como quería. Ahora, a la hora de hacer el trabajo que tiene que hacer de operar, dicen, acá tiene, vamos a operarlo. ¿Qué va a hacer este hombre? No va a saber nada. Entonces, bueno, operalo. Sí, pero yo soñé que voy a ser un gran cirujano. Bueno, dale, demostralo. No, pero el Señor... Bueno, así están las iglesias, porque no conocen la ley, porque no la aplican, no saben ni para dónde van, pero eso sí, sueñan mucho. Entonces, por eso acá lo que tenemos que entender es que lo que está diciendo acá, que todo lo que tenían que hacer conforme a todos sus ritos, a todo lo ceremonial, tenían que saberlo para poder hacerlo. Por eso estoy diciendo que hoy, si no quieren estudiar, a ver, el conocimiento es necesario, pero no suficiente para la salvación. Es necesario para poder caminar correctamente, para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero el conocimiento solo no es suficiente, porque lo tengo que poner en práctica.
Entonces, acá cuando le está diciendo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, fíjense lo que nos está diciendo el versículo número 3 de Éxodo 9, que conforme a los ritos no podían hacer nada mal. No podían, si el cordero tenía que ser de tal año, por familia, por casa, no podía ser como el hombre quería. Dios nunca le dejó al hombre, mira, Moisés, manejalo vos, Moisés, hacelo vos, fíjate cómo quieren adorarme, y vengan todos a mí, total, después de todo, de cualquier manera llegan a mí. Bueno, así están todas las iglesias, que creen que pueden llegar a Dios como quieren. Uno cantando cha-cha-cha, el otro vomitando, el otro cayéndose de espalda, el otro criticando, el otro hablando en lenguas. Después aparece el superapóstol que los deja sin dinero a todos. Entonces, todos creen que todos pueden llegar a Dios como quieren, pero no. Solamente a la manera de Dios. Por eso, Cristo es el camino, la verdad y la vida significa esto. Conocer la palabra, conocer su ley y poder entrar por la puerta que es Jesucristo. No es bueno, no, como Cristo es la puerta, yo entro por ahí, ya está, es Cristo, es como un amuleto. No, 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 no. Cristo nos va a dar todas las pautas de cómo entrar por esa puerta. De otra manera no se puede. Entonces, lo que estamos viendo es que conforme a todos sus ritos, por eso, fíjense lo que está hablando de esta adoración. La adoración, la celebración de las Pascuas era un rito, era una ceremonia que tenían que hacer en ese día. Por eso hoy no podemos hacer esto porque quedó abolido en Cristo. Ni tampoco podemos hacer ceremonias paganas como el acto de llevar huevos de Pascua, esconderlos y hacer... Todavía está bien que parecen juegos, pero eso sí ya tiende a más a paganismo. Comer un huevito de Pascua en sí no es nada, es comer chocolate, nada más. Lo que contamina es lo que hay dentro de mi corazón. Entonces, pero acá les está hablando de que deben hacer los ritos y las ceremonias, todas según las leyes. Dice, todas sus leyes celebraréis. Versículo número 4. Habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, a las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Bueno, acá recién está empezando este caminar. Elizabeth Cabrera, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Una vecina de Berazategui, una vecina, gracias por estar ahí. Entonces, acá lo que estamos viendo es que le está dando todas las pautas de cómo tenían que festejar. Y ellos obedecen. Versículo número 6. Pero hubo algunos, fíjense lo que está hablando acá. Acá está hablando que, pero hubo algunos, dice, que estaban inmundos a causa de muerto. Recuerden de que estábamos hablando que si las personas tocaban un muerto, un cadáver, o un animal muerto, o un hombre, una persona, o si había una muerte súbita, hablaba en cuanto a los nazareos, lo que nos estaba diciendo era de que esta persona quedaba inmunda y que debería quedar aislada. Entonces acá nos está hablando de que, bueno, los aislados eran los leprosos, los casos de gravedad, pero el que estaba inmundo no podía participar. Entonces lo que está diciendo, pero hubo algunos que estaban inmundos y no podían festejar a causa de muertos, dice, y no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Bueno, acá vemos que ellos querían festejar, pero se encontraban inmundos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que deberíamos entender? Bueno, esto no era un problema porque era una ley, estás inmundo, punto, no se puede hacer esto y chao, listo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿A mí qué me interesa? Bueno, lo que debemos entender es que nosotros estamos en el campamento, que es la congregación. Los muertos representan los impíos, los paganos, o personas que son buenas pero que no tienen a Cristo, están muertas espiritualmente. Por eso Jesús dice, es necesario volver a nacer. Entonces, los que vuelven a nacer, no nos podemos reunir y vivir con los muertos. A ver, no es que nos tenemos que aislar. Lo que hacen las sectas, no, te empiezan a aislar del mundo. No, vamos a vivir a un monasterio, vamos a vivir a la montaña. Y gente de iglesias que no vayas a bailar, no vayas a hacer esto, no hagas lo otro, y empiezan a prohibir todo cuando no es el principio. Porque el Señor Jesucristo, cuando oraba al Padre, le decía, Padre, no te pido que lo quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Entonces, a nosotros, ¿qué nos está diciendo con esto de los muertos? Lo que nos está diciendo es que no que salgamos del mundo, que no andemos con muertos, que no, porque nos está enviando a los muertos a predicarle el Evangelio. El tema es cuando nos contaminamos con el muerto. ¿Se entiende?
Por eso ya eran inmundos que se habían contaminado con los muertos que representan esto. Por ejemplo, Jesucristo cuando viene al escenario mundial, lo vemos que anda, se fue a la casa de Zaqueo, que era algo totalmente desagradable para todos, andar con pecadores, andaba con prostitutas, andaba con asesinos, con todo tipo de pecadores. Pero Jesús no iba a esos lugares para decir, bueno, vamos a la zona roja, vamos a conocer, vamos que hoy estamos aburridos, ¿qué hacemos, muchachos? No, no estaba de eso. Él iba a hacer luz, él no se contaminaba con los muertos. ¿Se entiende? Pero nosotros sí que nos podemos contaminar con los muertos. Entonces, nos reunimos con amigotes y podemos tomar, nos podemos pasar de copas, nos podemos contaminar, vamos a hablar groserías, vamos a hablar de sexo ilícito, vamos a hablar de adulterio, de diversión, de maldad, de robar, y todas esas cosas nos contaminan. ¿Se entiende? Entonces acá cuando está hablando de que, y esta persona contaminada, nosotros contaminados, no podemos celebrar la Pascua, no podemos hacer un memorial de Jesucristo, porque lo que me está importando es el mundo. Entonces acá lo que estamos viendo es que vemos que estaban inmundos de muertos y no pudieron celebrar la Pascua en aquel día. Esto es lo que pasa con el hombre en pecado. Por eso estamos hablando siempre de la santidad. El hombre que se encuentra en pecado no puede hacer ningún memorial. No se puede acordar de la cruz, no se puede acercar. Es como decir, ay Señor, me acuerdo del día que me sacaste en Egipto. Me lo acuerdo como si fuera hoy. Es más, hoy estoy en Egipto. Así se presentan muchos. Viven en el mundo, pero ¿qué vas a celebrar de que Dios te sacó del mundo si vivís en el mundo? Por eso, lo que está hablando es que debemos estar limpios, santos, es decir, una diferencia de cómo estoy caminando ahora, de cómo soy ahora, a lo que era en el mundo. Y ahí se empieza a celebrar la Pascua. Ahí vamos a reconocer, porque hay una diferencia de que ya no estamos en el mundo. Entonces, y en el versículo número 7 nos dice, y dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Versículo número 8. Moisés les respondió, esperad, y oiré qué ordena Jehová acerca de vosotros. Fíjense que Moisés siempre escuchando la voz de Dios. ¿Cómo serían los Moisés del día de hoy? Que escuchan la voz de Dios con la Biblia. Esperar que voy a buscar en la Biblia, que Dios nos hable, vamos a estar en paciencia, vamos a esperar y ver para dónde es. No, pero hoy la verdad que todos, Dios me dijo, Dios me contó, Dios esto, Dios me miró, ahí aparecen los Gigi Ávila, ahí aparecen todos los súper fantásticos que hablan con Dios de manera personal. Claro, por la Biblia se ve que no le habla, pero como son más especiales, les habla de manera personal. Eso es totalmente falso. No caigamos en esas cosas. Cuando viene una persona y les dice, soñé, seguí soñando. Es más, no me contés todos tus sueños porque no quiero enterarme las cosas que soñás. Entonces, tengo una visión, bueno, la visión, yo vengo a decretar, bueno, decretar santidad. Fíjense que nadie decreta santidad, nadie declaro que voy a ser santo. No, nadie, no, declaran que van a ser ricos, claro, porque más carnal no puede ser la oración. Entonces, nosotros sí, si vamos a declarar, no tenemos el poder de declarar, pero vamos a tratar de caminar en santidad. Eso sí no lo quiere hacer nadie. Entonces, lo que estamos viendo es que va a hablar con Moisés. Moisés va a hablar con Dios. Versículo número 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestro descendiente que estuviera inmundo por causa de muerto, ya sabemos lo que es estar inmundo por causa de muerto, estar contaminados con el pecado, y puede pasar, ¿por qué? Porque nuestra vida es media inestable. Y hoy por ahí estamos bien en esta semana, o por ejemplo, el día de ayer fue un día de santidad, para todos, supongo, porque estos son 40 días que vamos a estar lo más posible. Y por ahí mañana estoy sumergiéndome en el alcohol en un cumpleaños de un amigote, tomando a más no poder y hablando como un impío. Y bueno, puede pasar también, pero a eso nos está llamando, que si estamos inmundos por estar con muertos, ahí viene el llamado y ahí le está hablando el Señor. Por eso lo que les está diciendo, dice, el que estuviera inmundo a causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, fíjense que en este tiempo está hablando del que no podía festejar la Pascua y estaba de viaje lejos. Bueno, acá está hablando lo mismo. El que no puede festejar la Pascua es porque está lejos de Dios. ¿Se entiende? En ese tiempo era un viaje de distancia, de un espacio geográfico, pero hoy estamos hablando de una distancia espiritual. ¿Qué tan lejos espiritualmente estás de Dios? ¿Qué tan lejos estás? ¿Qué tan lejos estás o qué tan cerca del mundo estás?
Esto es lo que deberíamos preguntarnos. Entonces, lo que está diciendo, el que estuviere de viaje de lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y con hierbas amargas la comerán. Bueno, acá le está hablando de que lo van a hacer, pero se tienen que santificar. ¿Se entiende? No le está diciendo, no. A ver, cuando estamos hablando de la Pascua, es que Cristo es nuestra Pascua y el celebrar de que Cristo nos sacó del mundo, de la inmundicia, de todo lo que es el pecado, y es una fiesta, una adoración. A ver, acá lo que está diciendo, Dios no te está diciendo, estás contaminado con muerto, no vas a festejar nada. No. Dios tiene las puertas abiertas y lo que Él quiere que festejen la Pascua. No le cierra la puerta a nadie. Pero hay una situación, tenés que estar limpio, no queda otra. Esto es lo que debemos entender. De que acá estamos viendo el amor de Dios, estamos viendo la gracia, no le cierra la puerta a nadie. Cualquiera de nosotros sí cerramos la puerta, este inmundo que se vaya a otro lado. No, Dios mantiene las puertas abiertas. Pero acá nos está hablando de panes sin levadura, sin pecado. Esto es lo que está diciendo, sin levadura. A ver, las puertas están abiertas, pero lo van a hacer, vamos a posponer, se van a limpiar, se van a santificar, se van a purificar y van a estar en santidad. Por eso acá lo que está diciendo es que la celebraréis con panes sin levadura. La van a celebrar, está diciendo el Señor, pero en santidad. ¿De qué te sirve en las Pascuas o la fecha que sea, o hacer un memorial o una santa cena o lo que tenga que ver de acercarnos a Cristo si estás en pecado? El Señor te dice, no, santificate primero, purificate. Entonces acá lo que nos está diciendo es que celebrarán, pero con panes sin levadura, con hierbas amargas. Esto era parte del ritual, las hierbas amargas, que representaba lo que Jesucristo vivió en la cruz. Entonces, cuando vamos a Cristo no podemos dejar de lado la cruz, que es el medio de gracia con el cual llegamos al Padre. Entonces, a través de Cristo, el memorial, ¿qué es lo que hizo en la cruz por nosotros? Cómo fue azotado, cómo fue humillado, todas las cosas que tuvo que vivir, todo lo que hizo efecto en ese día en la cruz. Todo lo que hizo efecto para nosotros, para nuestra vida. Bueno, de eso se trata la Pascua. Es un memorial, un recordatorio. Entonces, en el versículo número 12 nos dice, no dejarán del animal sacrificado para mañana, ni quedarán huesos, ni quebrarán huesos de él. ¿Qué es lo que nos dice? Acá lo que nos dice es que no se dejará para mañana. Este es el típico mañana, como decía el autor de los Hebreos, no es mañana, es hoy. Entonces, no lo dejaréis para mañana. Y lo que está diciendo es que, acerca de los huesos, acá está hablando de una profecía también. Fíjense lo que dicen. Ni quebrarán hueso de él. Fíjense que Cristo no llegaron a quebrarle ningún hueso en la cruz. Cuando decían, bueno, ya nos cansamos de jugar con el hombre, vamos a matarlo, y le quebraban los pies porque de esa manera no tenía cómo sostener y morían asfixiados porque quedaban colgados y no podía. Porque, a ver, Jesús cuando estaba en la cruz, lo que tenía que hacer para respirar era pisar sobre los dos pies que tenían en ese clavo, pisar, tomar aire, respirar y luego soltaba y volvía a clavarse con los dos clavos de las manos. Entonces ahí mantenía la respiración y a la hora de respirar volvía a pisar y esa era la manera de cómo tenía que estar en la cruz. Entonces, acá lo que estamos hablando es que, pero en su momento, cuando muere, dice, Padre, consumado es, muere. Pero ahí le clavan la lanza y dice, no, ya está muerto. Entonces, cuando todos decían, bueno, vamos a quebrarlo, vamos a quebrarle las piernas, así se muere, ya viene y dice, no es necesario, ¿por qué? Porque ya murió. Entonces, pero estaba profetizado, por eso estamos viendo que miles de años antes ya nos dice que no serán quebrados los huesos. Por eso ese cordero era Cristo. Yo no sé cómo los judíos no pueden ver estas cosas, no pueden ver al Mesías, todo lo que pasó. Es increíble. Hay que tener más fe en no creer. No sé, es como es increíble. Hay que tener mucha fe para no creer en todo en todas las fábulas que creen. Bueno, entonces acá nos está diciendo que ni quebrará hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebraréis. Más, el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, dejará de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El que sigue en pecado, el que vive en pecado, no va a poder celebrar nada. Por más que haga la ceremonia, por más que vaya a la iglesia, por más que participe en la Santa Cena, por más que hable en lengua, si está sucia, si está impía, si está sucia, si está en una situación de impurezas y todo lo que es
en pecado, esta persona será cortado, será apartado. Este no es de mi pueblo, dice el Señor. Por eso la importancia que nos habla de la santidad. Entonces, acá nos está hablando de que será cortado de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo ofrenda a Jehová. Este hombre está en falta. No hizo la Pascua, no celebró. En ese tiempo era una ley. Entonces nos dicen, no, no ofreció la ofrenda a Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Pecado, sin santidad nadie verá a Dios. El hombre pecador es un enemigo de Dios. Entonces acá nos está hablando de eso, versículo 14. Dice, y si morare con vosotros extranjero y celebraréis la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, conforme a las leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La ley no cambia, el rito no cambia. Las puertas están abiertas, pero todo se tiene que adaptar a esa ley, a ese rito. No es que, bueno, el Señor nos deja la libertad a la iglesia, que hagamos todo lo que queremos. Vamos a hacer como dijo Dante Gebel, vamos a hacer la Santa Cena con Coca-Cola y papa frita. Bueno, ¿qué nos podemos esperar de un hombre así? Pero a lo que vamos es que la ley nos está hablando de que no nos deja nada al hombre. Los medios de gracia, los ceremoniales, Dios los establece y el hombre los toma para llegar a Dios. El hombre no puede poner nada, ninguna ley, no puede inventar nada para llegar a Dios. Pero bueno, el pagano, el impío, se cree que él establece los medios para poder llegar a Dios. Bueno, y ahora vamos a llegar al punto donde que quiero que nos enfoquemos, que nos habla de la nube sobre el tabernáculo. Ya estos son los últimos capítulos que nos habla antes de levantarse y empezar a caminar en el desierto. Por eso el pueblo de Israel va a ir junto con nosotros en este caminar en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando hasta ahora? Santidad, la Pascua, santidad. Nos está hablando de las ofrendas, de la consagración. Esta es la mirada, estos son los ojos puestos en Cristo. Muchos cuando dicen, puestos los ojos en Cristo, se creen que es, no, yo tengo puestos los ojos en Cristo para ser millonario, para ser feliz, para tener lo que yo quiero. No, no es para eso. Puestos los ojos en Cristo es caminar en santidad y en obediencia. Entonces, ahora vamos a ver la nube. La nube sobre el tabernáculo. En el versículo número 15 nos dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Bueno, acá lo que nos dicen es que cuando estaba el tabernáculo, una nube va sobre el tabernáculo. ¿Qué es lo que podemos entender como esto? Acá estamos viendo de que Dios no lo deja solo en el desierto a este pueblo. Dios estaba habitando con ellos en el campamento. Dios estaba ahí con ellos. ¿Qué representa esto? Que hoy en este caminar en el desierto Dios está con nosotros. Dios está sosteniéndonos y estaba la nube. ¿Para qué la nube? Para guiarlos en el medio del desierto. Ellos no tenían GPS, ellos no tenían dirección, todo era igual, norte, sur, este, oeste, no sabían ni para dónde ir. Toda la vida lo único que hicieron fue ladrillos, no tenían un rumbo. Entonces Dios acá lo que nos está diciendo es que la nube cubrió el tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La nube. Este era el GPS. Y hoy nosotros tenemos nuestro GPS, nuestra nube, esta, la Biblia. Entonces, lo que vemos es que esta nube nos habla de que de día los protegía del sol, de noche los protegía de todo lo que era la hostilidad de la noche, del frío y todo lo que... Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto se llama cobertura. Esto es lo que nos muestra cuando la palabra nos habla, por ejemplo, como era el salmo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, todos estos atributos son para Dios. Él es el que nos da esta cobertura, Él es el que nos cubre, Él es el que nos protege en el radio que Él establece. Fíjense, por ejemplo, pero esa es la manera de Él. Fíjense, por ejemplo, cuando Moisés encuentra la zarza ardiendo y lo que hace... Lo que le dice es, quítate los calzados. ¿Qué significa esto? Vas a empezar a caminar entre mi cobertura, y esa es mi manera. Quítate los calzados, quítate los pecados, siempre hablando de lo mismo. Entonces, cuando estamos viendo acá la nube, estamos viendo cómo Dios está cubriendo, le está dando la protección. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? No, la cobertura soy yo soy la nube. Fíjense qué bonito, qué wow, decimos.
y aparecen ahí los apóstoles, por ejemplo, este falso apóstol Maldonado: ustedes están en miseria porque no se están sujetando a mí, que yo soy el manto, dicen los muchachos. Claro, no, si están en pobreza es porque le están sacando el dinero a más no poder. No hay otra ciencia. Pero lo triste es que no tenemos que ser espirituales y decir, wow, no, cualquier hombre mundano con sentido común lo escucha a Maldonado y dice, este es un chanta, este le está robando a la gente. Hasta el hombre impío, no hace falta ser un iluminado, un apóstol, wow, que decimos, no hace falta ser un genio para saber que le están robando al pueblo. Encima se toman la cobertura de Dios y empiezan a hablar de esta cobertura. Y empiezan a tener pastores dictadores, pastores que se creen los dueños de la vida de las ovejas, y todos le tienen que pedir permiso a los pastores. Esto es totalmente satánico, es algo totalmente hereje. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta nube estaba sobre el tabernáculo. ¿Dónde estaba? A ver, la nube, sobre la presencia de Dios. El que estaba lejos de la nube, el que estaba lejos de la presencia, estaba perdido. ¿Cómo funciona esto? Hagan de cuenta que ellos estaban acampando. Y si la nube se movía, ellos tenían que levantar campamento y caminar. Esta es la manera como Dios dirige a su pueblo. ¿Qué es lo que hubiese pasado si la gente hubiese estado de fiesta? Bueno, vamos a tomar, a beber, vamos a cosechar, vamos a hacer nuestra vida, que somos tan felices nosotros acá. Y la nube se levantó y se fue. Y la gente sigue contenta. Bueno, ¿qué es lo que hubiese pasado? Que no iban a estar bajo la cobertura de Dios. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en el sistema religioso. La nube se ha ido, no tienen rumbo y están en el medio del desierto perdidos y no saben qué hacer. Pero eso sí, cosechando, cultivando, queriendo tener carros, queriendo tener bueyes, queriendo tener casa, ganarse la lotería, pero no tienen rumbo, no saben hacia dónde ir. Por eso están perdidos muchos. Entonces, pero acá nos está mostrando cómo nos va a guiar ahora en el desierto. Por eso, ayer dijimos, vamos a entrar al desierto, antes de ayer. Vamos a mortificar los pecados que nos tengan mal, que nos alejen de Dios. Todos dijimos, sí. Pero muchos por ahí de delirantes dicen, bueno, yo me meto al desierto. ¿A dónde vas? Tranquilo, todos juntos vamos. Y que Cristo nos guíe, la nube nos tiene que guiar. ¿Se entiende cómo es el caminar? Esto no es una guerra, una pelea que yo entro al desierto solo y que yo voy, reprendo a Satanás y hago lo que me parece. No. Juntos, unidos y como grupo tenemos que caminar en este desierto, ahora que empezamos a entrar. Entonces, y siempre con la nube, esta es la guía. ¿Quién es la nube? La palabra. La palabra de Dios es la nube que nos guía. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos ahora en un desierto. Estamos en el día número 2. En este día número 2 que hemos entrado al desierto, si tuvimos ayer un día de victoria, gloria a Dios, tachamos un día de santidad para el Señor. Vamos por otro. Si caímos, pedimos perdón, oramos, nos limpiamos, nos purificamos. La Pascua, fíjense cómo nos está hablando de lo mismo. Nos vamos a Cristo y seguimos contando los días. Tenemos que estar 40 días con un buen examen delante de Dios. Entonces, pero tenemos que tener la nube, debemos estar guiados. ¿Por qué? Acá nos está hablando, fíjense, nos dice, en aquel día el tabernáculo fue erigido. Dice, y la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre él el tabernáculo, dice, como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Una apariencia de fuego. Bueno, acá estamos hablando de que, nos está hablando de que la nube, esto tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con qué es lo que veían ellos. Ellos veían una nube como una especie de fuego, una apariencia de fuego, nos dice la palabra. Entonces, esto es lo que debían seguir. Esto es hacia dónde se tenían que direccionar. Y ellos tenían que estar pendientes de la nube. Ellos tenían que estar constantemente mirando a la nube, atentos, pendientes, tenían que discernir si se movía, si no se movía, y si se movía tenían que estar atentos para levantar el campamento y empezar a caminar. Pero nosotros no estamos listos para eso. Muchas veces estamos acampados y acá no me mueve nadie, yo soy feliz acá, yo acá nací y acá me muero. Yo acá con mi casita, acá con mi auto, no está diciendo que no vayamos a vivir a otro lado, pero estamos hablando del confort, de que Cristo te está llevando al desierto, que por ahí Cristo te está llevando, la nube te está llevando a que dejes el celular, te está dejando que dejes esa mujer, te está llevando, te está guiando, y nosotros por ahí no queremos, porque no queremos dejar el confort. ¿Cómo andas, René, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Entonces, ahora lo que nos dicen es que en el versículo número 16 dice, así era continuamente. La nube lo cubría de día. Fíjense, la nube cubría de día. ¿De qué cubría? Del sol hostil. O sea que nosotros espiritualmente tenemos una nube. Que el sol hostil, el clima,
tenemos una protección. Entonces, por más dura que sea la prueba, llámese enfermedad, economía, tristeza, angustia, lo que sea, por más azote que sea, lo que nos está hablando la palabra es que Dios cubre con esta nube. ¿Se entiende? No es que nos salva del problema, pero nos cubre, nos guarda, nos cuida. Entonces, eso de día. De noche, la apariencia de fuego. ¿Qué es lo que estamos viendo? De noche, la apariencia de fuego, ¿qué es lo que significa? De noche hacía mucho frío, hasta grados bajo cero pueden llegar a ser de noche en los desiertos. Entonces, de noche hay una cobertura que nos cuida, que nos sigue cuidando. Fíjense lo que es el amor de Dios, de día y de noche cuidando de su pueblo. ¿Se entienden? Entonces, en el versículo número 17 nos dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Bastante simple la cosa, ¿no? La nube se mueve y el pueblo debía caminar. El problema es que hoy la nube, la nube es la palabra, es la Biblia. El tema es que al haber una doctrina adulterada, la gente no puede saber para dónde va la nube, porque está contaminada la palabra, porque no hay dirección. El mapa está borroso, no sabemos hacia dónde ir. Entonces, pero cuando la palabra es bíblica, es clara, tiene dirección, tiene sentido, está guiada por el Espíritu, nos va a hablar de que la palabra te va a guiar hacia dónde es. Fíjense, ahora nos está hablando entrar al desierto. No está mintiendo la palabra. Yo sé que cambian de canal y si nos vamos a un canal de algún pastor famoso, les va a decir que es el tiempo de la prosperidad. Es más, por ahí viene el apóstol Maldonado, falso apóstol, siempre digo, y les va a decir, vamos a declarar que este 2021 es un año de prosperidad. Y ya no les cree nadie, pero bueno. Y el tema es que por ahí decirte, pero esta vez va en serio, porque yo dije que el 2020 iba a ser un gran año. Bueno, unos aguantan un chiste, ustedes tampoco, pero no nos podemos manejar así con el hombre. Entonces, en espíritu te va guiando la palabra. ¿Y a dónde nos está guiando? Al desierto. Es ahí donde hablaré contigo, dice el Señor. A esos terrenos nos está llevando. Entonces, nosotros, yo creo que estamos todos en el mismo espíritu. Yo creo que todos los que estamos conectados estamos caminando en el mismo espíritu y no es un cuento que les estoy vendiendo, no es algo que me imaginé. En espíritu sabemos que hay algo que tenemos que dejar para estar bien delante de Dios. Hay algo que tenemos que mortificar, hay algo que debemos tratar. Y el Señor nos está llevando ahí. Eso es el espíritu que nos está guiando. Ya va a venir el tiempo de paz, el tiempo de gozo, el tiempo de fiesta, ya va a llegar todo en su tiempo. Entonces, acá lo que nos dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Entonces, la nube se movía y lo que hacía el pueblo era levantar el campamento e ir. ¿Qué significa esto hoy? Y bueno, la palabra nos está diciendo hoy debemos caminar, entrarnos al desierto, mortificar pecados. No, pero yo creo que si en lugar de hacer esto, ¿qué te parece si hacemos? No. Obedece la palabra, hacia dónde te está dirigiendo, hacia dónde te está llevando. Obedece. Lo que escuchaste está hablando hoy. Eso es lo que debemos entender para poder seguir la nube. Si la palabra nos está hablando de los celos, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la ley de los celos, en el capítulo anterior o 2 capítulos atrás. La ley de los celos. Bueno, si nos estuvo hablando acerca de los celos, no fue profundo igual porque era una ley nada más, pero si estamos hablando de los celos, ¿qué me está hablando el Señor? La nube me está diciendo para allá, mortificar los celos. Y es ahí donde yo tengo que empezar a trabajar. No, Señor, soy celoso de mi mujer. ¿Qué pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento inseguro? Y bueno, empezar a corregir. Eso es guiar la nube, esa es seguir la nube. No que venga un chante que te diga, no, vamos para allá, que vamos a ser ricos, prósperos, vamos a ser súper poderosos. No, la palabra te va a guiar y siempre te va a guiar a corregir. Entonces, yo todo tengo que dejar, Vivi. No sos la única, me parece que estamos en el lugar indicado. Todos tenemos que dejar muchas cosas en este desierto. Pero por lo menos la más importante, a veces no podemos mortificar todo porque no damos abasto, a veces con tantas cosas que tenemos que corregir. Pero sí decir lo que más me aflige, lo que más me aleja de Dios. Y cada uno lo sabe, nadie puede decir, no sé en qué estoy pecando. Una vuelta un hermano que quería ser pastor me dice, no, la verdad que no sé en qué estoy pecando. Bueno, el primer pecado es que no abriste la Biblia nunca. De ahí sumarle todos los demás. Bueno, entonces, los hijos de Israel partían. Dice, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Fíjense, Dios te empieza a guiar, te empieza a llevar, te dice, bueno, vamos para allá. El Señor nos está diciendo ahora entrar al desierto. Va a quemar, va a arder, va a ser hostil, no, vamos a estar incómodos, vamos a estar ansiosos, no va a pasar nada, va a estar, bueno, lo único que necesitamos es agua. Pero en un momento el Señor te dice,
vamos a acampar, vamos a parar acá, vamos a recobrar fuerzas. ¿Se entiende? Entonces, esto se llama Siquem. Por ejemplo, Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, sale y entra al desierto, deja su pueblo, deja el mundo y empieza a caminar y no sabía ni para dónde ir. Y en un momento descansó. Paró en un lugar que se llamaba Siquem. Este lugar, Siquem, significa hombro, el hombro de Jesucristo, el descanso de Jesucristo. Entonces, nosotros estamos caminando así, estamos agobiados, cansados, y en un momento la nube se va a parar y va a decir, a descansar. Y es ahí hasta que con eso luchamos con el Señor. A veces yo digo, vienen hermanos hechos bolsa, de rodillas, caído, mal, y decimos, bueno, el Señor, los pecados serán perdonados, nos arrepentimos, todo. Bueno, ahora el Señor te pide que descanses. No, pero vamos a hacer esto. No, que descanses. No, pero me levanté en la mañana y porque que descansa. Hasta en eso somos cabrones. Porque el Señor te está diciendo en un momento, descansá. No, porque descansá. Así somos. Entonces, eso es lo que debemos entender. Cuando debemos descansar, es tiempo de descansar y saber hacerlo. Cómo despojarse de uno, cómo no afanarse, cómo no cargarse de actividades, cómo saber tomar el descanso de Dios. Para que cuando la nube arranque de nuevo, yo esté con fuerzas y restablecido para poder seguir caminando en el desierto. Porque si estoy cansado, el Señor me dice, a ver, hagan de cuenta que el Señor ahora nos está diciendo que empecemos a entrar al desierto. ¿Qué pasa si seguimos paviando en la puerta del desierto? Entonces, eso lo que debemos entender es que eso es desobedecer. Entonces, cuando nos dice caminar, caminamos. Va a costar, pero caminamos. Cuando nos dice descansar, descansamos. Y cuando nos dice tomar de vuelta el camino, empezamos a caminar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La nube paraba allí en el campamento de los hijos de Israel. Ahí es donde acampaban los hijos de Israel. Entonces, nosotros vamos a ir hasta el próximo descanso. De mientras caminar en el desierto. Y en la palabra nos va a guiar hacia esos descansos. Versículo número 18. Dice, al mandato de Jehová, fíjense qué loco esta palabra, al mandato de Jehová. Jamás dice al mandato de Moisés. No sé por qué aparecen los nuevos locos hoy en el Nuevo Testamento, que hoy es libertad de espíritu. Hoy el hombre maneja todo, pero siempre la Biblia nos habla del mandato del hombre. Y no estoy hablando de que en el Antiguo Testamento sí, Dios malo, Dios mandaba, Dios era un Dios castigador. No. En el Nuevo Testamento Jesús fue bastante severo también, y más con los religiosos y todo. Entonces, al mandato, ¿qué significa? Mandato bíblico. Que no se nos ocurra a ponernos al mandato de un pastor. No es ser rebelde, pero hay pastores que se creen dueños de las personas, se creen personas impunes y que son jefes, que dan órdenes, que obligan a diezmar, que obligan a que cumplas un horario, que te obliguen hasta que salte. He visto iglesias donde los pastores decían, salten, alaben, salten, y la gente tenía que saltar porque, claro, el pastor se lo estaba pidiendo. No estamos dispuestos, no estamos a eso. Sí al mandato escrito, sí a las escrituras. Entonces, eso es lo que debemos entender, que nos está hablando de esto de al mandato de Dios con la Biblia. Entonces, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Entonces, por eso lo importante es estar con el oído atento hacia dónde nos está guiando la palabra. ¿Por qué? El oído tiene que estar atento a la palabra, porque si no estoy atento a la palabra, lo único que voy a escuchar va a ser mi corazón. Y mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Por eso lo importante de escuchar la palabra de Dios, de leerla, de escucharla, de guardarla. Entonces, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos. Bastante simple. Fíjense en qué habla todas las escrituras. Dios santo, hombre pecador. Dios soberano, hombre siervo. Dios da las órdenes, Dios da los mandatos, el hombre obedece. Pero bueno, después vemos que a lo largo de las escrituras no pasa nada de todos estos principios. Entonces, vemos que al mandato de Jehová acampaban todos los días en la nube que estaba sobre el tabernáculo. Permanecían acampados, y en el versículo número 19 nos dice, cuando la nube se detenía del tabernáculo muchos días, entonces los hijos guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sean los días que sean. Acá nos está diciendo que tanto puede ser un día que tenía que acampar y acampen un día. Por más que vos quieras acampar 10, tenés que acampar un día. Y a esto nos está hablando la palabra. Que si te está diciendo que tenemos que caminar el desierto,
Hay que caminarlo. Si nos está diciendo, ¿por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué tengo que seguir esto? Porque es tiempo de aguantar, seguí. ¿Se entiende? Pero ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué no encontramos la solución? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué me tiene tan mal? ¿Por qué? Porque el Señor todavía no es tiempo de acampar. Caminate, dice el Señor. Seguí caminando en tu desierto, cada uno con su cruz. Entonces, ¿por qué tengo que aguantar a mi ex? ¿Por qué tengo que aguantar a mi suegra? ¿Por qué tengo que aguantar a mi marido? ¿Por qué tengo que aguantar Así estamos, porque es tiempo de aguantar. Es tiempo de que descanses en Cristo. Ese es el objetivo. Entonces, acá cuando nos está diciendo que ya sea por un día o por dos, tenían que obedecer a Dios. Y nosotros lo mismo, en este desierto, ya sea aflicción, ya sea lo que sea, tenemos que obedecer y aguantar en el desierto. Y cuando nos dice que descansemos y que acampamos, tenemos que obedecer y descansar y acampar. Pero no, al cristiano le dicen, entra al desierto, no, yo me quedo acá en el desierto, me quedo en el mundo, la hago más fácil, quiero cortar camino, buenísimo. Ahora, después de tanto renegar, el Señor te dice, descansá. No, ahora voy a ser el pastor a las naciones, así que ahora me voy a ir a predicar todo. No. Pobre Dios nos debe mirar con tanta misericordia cuando estamos caminando así. Bueno, entonces lo que nos dice es que en el versículo 19, que cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, fíjense que podía estar mucho tiempo acampando, no sabían cuánto, pero la voluntad de Dios era de que acampen. Y con nosotros pasa exactamente igual. El Señor no sé cuánto tiempo quiere tratar con vos ese problema, tu desierto. Capaz que un día, capaz que años, capaz que meses, capaz que horas, no sabemos. Pero que sí, que cada uno tiene su tiempo, porque Dios trata con el carácter de cada uno. Algunos tardan más, otros menos. Entonces, a esto lo que debemos entender, que cuando decimos, ¿por qué, Señor, toda mi vida, tanto tiempo que no tengo trabajo, que esto? Bueno, seguí aguantando. Porque el Señor te da el mandato de que tenés que soportar eso los días que Él decide. Por eso tenemos que entender que es la soberanía de Dios, no la soberanía del hombre. Ahora estamos entrando al desierto. El desierto es hostil. El desierto es incómodo. El desierto hay escasez. En el desierto hay hostilidad. Hay turbulencias, hay vientos, hay arena, hay todo tipo de incomodidades. Entonces, como eso es el desierto, tengo que pasarlo, tengo que cruzarlo. El renegar no me hace nada, no me va a hacer pasar el desierto, me hace quedar parado nada más. Pero un paso, otro día otro paso, otro día y después el descanso, después otro día. Esa es la manera como debemos caminar. Y no podemos caminar todos de manera solitaria, como iglesia, como grupo, como pueblo. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no se conocen de los que están conectados, pero todos estamos en el desierto, estamos caminando, cada uno con su carga, con su mochila, con su familia, con su ministerio, con su relación con Dios, pero vamos todos en grupo. Entonces ahora el Señor nos está adentrando al desierto. Ya dimos un pasito ayer, hoy estamos dando el segundo paso. ¿Se entiende? Entonces, si el paso de ayer fue firme, gloria a Dios. El de hoy es firme, gloria a Dios. Y mañana por ella se complica. Ya vamos a ver la palabra, qué es lo que nos dice. Ya les va a responder todas las preguntas que tengan. Todavía ni empezamos con el caminar. Entonces, en el versículo 20 nos dice, cuando la nube estaba sobre el arca del testimonio unos pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Entonces, todo el mandato de Jehová, por más que sean muchos días o pocos. Entonces, el desierto es cara a cara con Dios. Bueno, versículo número 21, bueno, lo vuelvo a leer. Y cuando la nube se detenía a la tarde hasta la mañana, y cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día o a la noche, la nube se levantaba, entonces partían. Toda la obediencia de Dios, todo guiado por Dios. Versículo número 22 dice, si 2 días, un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo. Fíjense lo que nos dice, sea un día, una hora, un año. Dios manda cuánto tiempo vamos a estar acampados o cuánto tiempo vamos a estar caminando en el desierto. Dios. Por eso vemos que mucha gente dice, no, ¿por qué tengo esta maldición de que estoy queriendo hacer las cosas bien y el Señor hace 3 años que no tengo casa propia, que tengo problemas de salud, que tengo estos problemas? ¿Y por qué sigo? Porque al Señor se le place tenerte en el desierto 3 años. Capaz que la prueba de 3 años. Y hay gente capaz que un solo evento, una sola situación, no sé, capaz que un accidente, queda choqueado todo y le sirvió al Señor que en un día trató en el desierto a esa persona y cambió. Porque el objetivo del desierto es formarnos, es moldearnos, es hacernos a su carácter.
Entonces, como cada uno es uno más rebelde que el otro somos, el Señor va tratando a cada uno en diferentes tiempos, fechas. ¿Se entiende? A uno va a tardar más y otro menos, si insistimos con eso. Entonces, acá cuando estamos hablando que la nube los dirigía, es que ellos estaban siendo guiados por Dios. Imagínense, paramos acá. No. Dios te dice no. No, pero acá podemos, es más, cuando llegaron a la tierra prometida, estaba antes del Jordán, ya Rubén, y no recuerdo qué otra tribu más, dicen, mire, Señor, oh, Moisés, ¿qué te parece? Esto está buenísimo, nosotros nos quedamos acá. No, el Señor dijo, la tierra prometida está del otro lado del Jordán. Yo me quedo acá, pero esto está buenísimo. Y Moisés, bueno, ahí tienen todo, quédense acá, y se quedaron ahí. ¿Cuál es el problema? De que Dios había mandado que tenían que cruzar el Jordán. ¿Y cuál es el problema? Que tenían por quedarse ahí la tribu de Rubén y otra tribu más, no recuerdo cuál era el nombre, ya va a aparecer. Bueno, el tema es que ellos del otro, a ver, ¿qué es lo que pasó? Todas las tribus pasaron y estaban del otro lado del Jordán. El tema es que cuando venían a atacarlos quedaban estas dos tribus indefensas y tenían el río. O sea que no tenían ayuda y quedaban expuestos a los ataques y vivieron renegando toda su vida por estas malas decisiones. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar estas malas decisiones. Muchas veces, ay, Señor, ¿por qué estoy tan soltero? Ay, ¿por qué tanto tiempo solo? Ay, Señor, ay, y tan feo no soy, pero ¿por qué? Si, pero de última, Juanita, me caso con ella, Juanita. No, el Señor dice, esperá. Y debemos esperar. Aunque tengamos ganas, aunque anhelemos, aunque veamos buenos partidos, que ante los ojos del hombre decimos, wow, yo me quedo acá como Rubén. Esta chica sí es hermosa, esta chica sí es de Dios. No, esperá que Dios te confirme si realmente es de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Guiados. Tenemos que caminar guiados con la palabra. Entonces, en el versículo 22 decía, o sea, 2 días, un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, dice, permaneciendo sobre él. Los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, más cuando ella se alzaba, ellos partían. Bueno, esto, lo mismo. Disciplina, guía, obediencia, corrección y cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque mi corazón, me da todas las órdenes. Mi corazón me dice, no, vamos para allá. Mirá qué bonito esto, mirá qué bonito lo otro. Pero eso es lo que tenemos que dominar, dominio propio. No, corazón inmundo, te quedás quieto. Basta de fornicación, basta de adulterio, basta de robar, basta de envidia, corazón, te callás. No, pero mirá lo que dijo Juanita, mirá lo que pasó. Corazón chismoso, así. Entonces, y ahí vamos a empezar a tener el dominio propio. Entonces, en el versículo número 23 nos dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová había dicho por medio de Moisés. Al mandato. No, hoy al libre espíritu. Lo que diga tu corazón. La psicología te dice, haz lo que diga tu corazón. El sistema religioso también. No, y muchos dicen, te está hablando el corazón perverso, pero dicen, no, Dios dice. Ese es el problema. Pero obedecer tiene que ver con afrontar lo que te corresponde y con obedecer. Y siempre va a estar en contra de la carne. El Señor te dice, vamos a acampar acá, pero no quiero acá, yo quiero allá, pero así. Vamos a acampar acá, no, seguí caminando, pero yo quiero acá. Así somos nosotros. Estamos acampados, vamos a caminar, no, pero yo me quiero quedar acá, Así somos. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en este tiempo? Van a aparecer tentaciones donde nosotros vamos a querer acampar ahí. No, yo me quedo acá. No, mirá, con esta mujer, yo me quedo acá. No, yo me quedo acá con esto. No, seguimos caminando, seguimos rechazando todo hasta que el Señor nos haga acampar, que es lo que es en la cobertura de Él. Entonces, bueno, en esto lo que es la nube quedó bastante claro, más que nada para lo que estamos viviendo nosotros en este caminar. El tabernáculo, bueno, era eso, estaban acampaban y se guiaban por la nube. Vamos a ver un poquito más el capítulo número 10. Así vemos que, fíjense que en el versículo número 11 nos dice, los israelitas salen del Sinaí. ¿Qué es lo que vemos? A partir de acá salen de Sinaí. Acá ya cargaron todo y empezaron a caminar. Esto ya lo vamos a ver mañana, pero voy a leer un pedacito del capítulo 10 para que queden claros algunos aspectos y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que a partir de mañana ya ahí el Señor les va a responder todo. Hasta ahora, yo sé que por ahí no hay respuesta, yo sé que por ahí decimos el desierto, dónde estoy, dónde me estoy metiendo, no sé, bueno, ya a partir de mañana vamos a y adentrándonos, pasando los días, ahí es donde vamos a decir, ay, cómo cuesta.
lo que es estar un día sin pecar, mamita, lo que cuesta. Bueno, así es como vamos a empezar a vivir. Bueno, vamos al capítulo número 10, que nos habla de las trompetas de plata. Las trompetas de plata. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Esto va a estar en sintonía con lo que estamos estudiando los domingos en el Día del Señor. Los días domingos estamos estudiando lo que es los medios de gracia. Y ahora estamos con lo que es la alabanza. Da la casualidad de que hoy te tocan con todo tipo de orquestas. Es más, hasta hacen batucadas en las iglesias, llevan muchos tambores, bombos. La otra vuelta había un pastor que entraba y tocaban una marcha militar, todos con redoblante. Y claro, y venían tocando esto, porque claro, como Pablo dice, pelea la buena batalla, obviamente, ¿cómo no va a llevar tambores como un militar? Bueno, más lelo no podemos ser. Pero bueno, el tema es que es apto llevar los instrumentos que vemos en las iglesias, las baterías, todo lo que son el saxo, guitarras eléctricas. ¿Está bien el instrumento o está mal? Porque después de todo lo que respira alabia a Jehová. Bueno, vamos a ver que Dios no le deja nada al hombre a que elija. Y acá vamos a ver, ahora aparecen unos instrumentos. Por eso vamos a empezar a hablar de que lo que es la ley, acá aparece el primer instrumento. 2 trompetas de plata. Yo sé que lo más fácil es decir, no, bueno, pero no vamos a estar tocando con trompetas de plata en la iglesia. Eso era antes, ahora toquemos como queremos. No. Hay que ver en lo espiritual qué es lo que Dios nos está hablando en cuanto el orden, cuando aparece la alabanza, cómo se debe alabar. Y bueno, en el capítulo número 10 vamos a ver que Dios no le deja a Moisés elegir los instrumentos. Lo primero. A ver, ya vemos que, por ejemplo, van a aparecer 2 tipos de instrumentos, un tipo de instrumento que son 2 trompetas de plata. Fíjense, en el capítulo número 10 nos dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás. Fíjense que, a ver, los egipcios en ese tiempo lo que tenían eran trompetas curvas y eran trompetas doradas. Moisés podría decir, no, pero con las trompetas doradas suenan mejor, la verdad que si querés que te adoremos. No. El Señor le dice 2 trompetas de plata. Y labrada a martillo. Nada que ver con el mundo. Nada que ver. El pueblo decía, sí, nada que ver, Señor. Sí, porque somos distintos al mundo. Somos diferentes. Entonces, acá lo que vemos que le dice, hazte 2 trompetas. Podría decir alguno, Señor, pero si hacemos 3, si hacemos 12, mejor, una para cada tribu. No, el Señor estableció 2 trompetas, punto. Entonces, tengamos en cuenta el peso de la voluntad de Dios. Porque el problema es que el hombre escucha su corazón. Entonces, fíjense cómo opera el hombre. Mandato de Dios, llevar 2 trompetas. La mentalidad del hombre, el corazón perverso, el Señor pidió 3 saxos y 5 trombones. Y ya que está una timbaleta para tocar cha-cha-cha. Eso es lo que te pide tu corazón. Pero el Señor te dice 2 trompetas y punto. Estos son los principios que estamos viendo de Dios, cómo establece, pero cómo el hombre empieza a querer cambiar todo, a querer ser más inteligente que Dios. Entonces, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás. El martillo siempre nos habla de la cruz de Cristo, del sacrificio, del que fue martillado. Entonces, a base de martillo la harás, dice, las cuales servirán, fíjense para qué sirven, para convocar la congregación, para convocar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá aparece el primer instrumento de música impuesto por ley de parte de Dios. Por eso tenemos que ver los principios. No vamos a andar tocando con instrumentos de plata, eso es lo que con trompetas de plata, vamos a entender esto. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjense que Israel no era una iglesia. La iglesia hoy se confunde cuando se cree que Israel era una iglesia. No, era una nación, era un estado. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que 2 trompetas harás, pero ¿para qué? Ya podría decir, bueno, yo tocaba la trompeta en Egipto y yo me voy a hacer un solo de trompeta para adorar a Dios. No. Primero, que ¿quiénes podían tocar la trompeta? Los levitas, nadie más. Solamente los llamados, los elegidos podían tocar la trompeta, otro no. Tampoco el levita podría decir, bueno, me voy a tocar una alabanza, el Salmo de David a Jehová con la trompeta, me voy a hacer un solo de trompeta. No. Era para convocar a la congregación. Entonces las 2 trompetas sonaban y toda la congregación que estaban acampados ya tienen identificado que estaba el tabernáculo. Alrededor del primer círculo, que era el centro era el tabernáculo. En la periferia teníamos lo que era la tribu de Leví,
que eran los levitas. Y después tenía 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Así estaban todos acampados. Entonces, ahora, celulares no había, una sirena no había. La voz de un hombre, Moisés, pueblo, vengan para acá, eran 2 millones de personas. Entonces, lo que Dios establece son 2 trompetas de plata para convocar al pueblo. Este era el objetivo. Yo quiero que tengamos en claro esto, que para después ver cuando estudiemos los instrumentos, para qué se usan cada uno, en qué contexto, y ver en limpio espiritualmente qué Dios demanda a la iglesia para adorar. Entonces, acá lo que estamos viendo es que por ley, 2 trompetas de plata para convocar a la congregación y para mover los campamentos. O sea que, en el versículo 11 vemos que los israelitas salen de Sinaí al son de las trompetas. ¿Se entiende para qué se utilizan? Entonces, en el versículo número 3, vemos que nos dice, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, esta trompeta nos está hablando del llamado de Dios a su pueblo. Por eso también en Apocalipsis, cuando habla de las trompetas, del sonar de las trompetas, o que en la segunda venida, al sonar la trompeta, va a llamar a su pueblo. Bueno, es el mismo principio. Estamos viendo que suena la trompeta y el pueblo viene. ¿A dónde? Al tabernáculo, a la presencia de Dios. Esto es una imagen de lo que nos está mostrando en Apocalipsis, que nos muestra, acá nos está mostrando algo literal de cómo un campamento real, un tabernáculo real, una trompeta real, el pueblo se reúne a Dios. En Apocalipsis es un libro simbólico, no es un libro histórico como este. Es un libro simbólico que nos habla de que al sonar de trompetas, tomamos principios como este, y vemos que Dios llama a su pueblo. Y ahí es donde dice, en 1 Tesalonicenses, creo que 4, nos habla de que los que estemos vivos seremos arrebatados, iremos con Él. Con este mismo criterio. Suenan las trompetas y vamos a la presencia de Dios, como está haciendo con la congregación. Resucitarán todos los muertos y también a Cristo. Se irán con Él en el sonar de la trompeta. No existe tal cosa como el rapto, de que se van solamente los creyentes, se salvan de una tribulación, viene un anticristo y bueno, se la tendrían que dar a Steven Spielberg y que haga una película, se van a hacer millonarios. Bueno, versículo número 4. Más, cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares y los millares de Israel. No, perdón. Sí, los millares de Israel. Tengo esta Biblia que está un poquito escrita. Fíjense, con 2 sonaban las 2 trompetas y la gente decía, están convocando al pueblo, vamos. Ahora, cuando sonaba una sola trompeta, tenían que estar atentos. Es decir, está llamando a los líderes. Ya habíamos visto que los líderes habían de 12 tribus, había un líder de cada tribu, que iban con su bandera representando a toda la tribu. Ayer vimos las ofrendas de cada uno de ellos. Entonces, ahí es donde se reunían los jefes. ¿Se entiende? Entonces, una trompeta para los líderes, 2 trompetas para el pueblo. Versículo número 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá vamos a ver de que van a haber diferentes tipos de sonidos porque iban a empezar a entrar en peligro. Alarmas, iban a empezar a entrar para ir a la guerra, ya se empezaba a poner en práctica todo. Hasta acá era todo teoría. Hasta acá estuvieron cuidados, guardados. Ahora tenían que empezar a enfrentar el desierto. Entonces Dios ya le estaba enseñando cómo los iba a llamar, cómo los iba a advertir, cómo se tenían que manejar con un orden de excelencia. Entonces nos dice, cuando tocares la alarma de la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que estaban acampados al sur. La alarma tocarán para sus partidas. Versículo número 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, más no con sonido de alarma. Y en el versículo número 8 nos dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Quiénes? De Aarón, los hijos de Aarón, los levitas. No, pero yo conozco uno de la tribu de Dan que tiene un talento, toca la trompeta, con 7 dedos toca. Sí, todo bien, pero el Señor le mandó a los levitas. Pero yo conozco una mujer que toca trombones. Ni trompeta le hace falta para tocarla. Con la boca nada más hace trompeta. Sí, todo bien, pero Dios envía a los levitas. No, pero yo conozco a la pastora, que todo bien, pero el Señor manda. Entonces, todo bien lo que haga el hombre. Está todo bien las maravillas que pueda crear el hombre.
pero solamente podemos creer lo que Dios nos dice y obedecer. Entonces, lo que estamos viendo acá es que 2 trompetas y solamente los hijos de las tribus de Leví. Entonces, los de las tribus de Leví, ahí estaba un ministerio más. Entonces, había gente que tenían el don, el talento de tocar la trompeta, amaban tocar la trompeta, y no era tocar un solo, sino que lo que implicaba la santidad, el llevar el instrumento y hacer sonar la trompeta y que el campamento venga. Bueno, era todo un ministerio, era un don, era un talento. Y que al mismo tiempo la gente se tenía que perfeccionar en tocar. No era que, bueno, yo, en el caminar, hoy le voy a cantar algo a Dios. No sé cantar, pero le quiero cantar una alabanza. Y empiezan a desafinar. No, eso es una falta de respeto. Yo no sé leer la Biblia, pero bueno, le quiero compartir una palabra que hoy, la verdad que el Señor me habló en el oído hoy. No, prepárate. No seamos lelos, no seamos blasfemos. Eso es blasfemar. Hacer sacrificios indignos se llama eso. Nosotros tenemos que darle una perfección, una excelencia a Dios. Por eso debemos capacitarnos, debemos prepararnos, tanto como para tocar una trompeta, como en el Antiguo Testamento, tanto como para ir a barrer la iglesia. Recuerden que Esteban en el Nuevo Testamento estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas, para repartir los alimentos a las viudas. Pero tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Y a esto estamos llamados. Bueno, versículo número 9 nos dice, y cuando salieres a la guerra, apa, acá empieza el tema. Cuando salieres a la guerra. Acá ya empieza, ya estamos a 2 versículos de salir a la cancha. Entonces, mañana cuando empecemos con esto, ya nos vamos a adentrar y ya mañana va a ser increíble. Mañana estén todos a horario, todo, porque ya vamos a ver todo lo que están viviendo en el desierto y que todo lo que me quieren, yo sé que por ahí me quieren hacer miles de preguntas. A mí me está pasando esto, muchos tienen experiencias, situaciones, o están viviendo cosas nuevas y por ahí no queda medio expuesto. Yo tampoco puedo poner en algún mensaje, no, la verdad que yo tengo un corazón tan perverso que soy depravado y no vamos a poner cosas porque no nos exponemos. Entonces tenemos muchas preguntas. Entonces, pero a partir de mañana se va a responder todo. No hace falta que me pregunten nada porque Dios le va a responder todo. Porque ya vamos a ver que van a empezar a entrar al desierto. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 10 nos dice, cuando salierais a la guerra, ¿nos decidimos a salir a la guerra? ¿Sabemos que es una guerra? ¿Sabemos a lo que nos enfrentamos? ¿O ante la primera quemada de pie volvemos llorando a Egipto? ¿Se entiende? Esto es complicado. ¿Estamos capacitados, mentalizados que estamos entrando en una guerra? Que es contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo. Fíjense todos los enemigos que vamos a tener ahora. Todos decimos, bueno, el enemigo que tenemos es Satanás. Ya, con Satanás estamos todos. Bueno, Satanás es uno de los enemigos. Fíjense qué es lo que tenemos de enemigo en este desierto. Primero, el mundo. El mundo es un enemigo. ¿Qué es lo que nos va a dar el mundo? Y el mundo te va a dar muchas cosas, muchos oasis, muchos descansos, mucha sombra, mucho relax, mucho confort te va a dar el mundo, pero lejos de la presencia de Dios. Entonces, ahí es donde va a aparecer el mundo a querer confortarte en este caminar del desierto. Por otro lado, tenemos a Satanás, que Satanás es el tentador. Entonces, Satanás te va a tentar para que te vuelvas al pecado, para que te caigas al mundo, para que vengas y estés debilitado. Lo mismo que hizo con Jesús. Y por último, que es el más difícil de todos, que es el corazón del hombre. Mi corazón, este sí que es difícil. ¿Saben cuántas veces hemos pecado y Satanás no tuvo nada que ver? Es más, la gran mayoría de las veces estamos pecando y Satanás no tiene nada que ver. Porque somos nosotros los que queremos pecar. Yo soy consciente de esto. Yo sé que muchas veces cuando caigo, Satanás va a decir, yo no tengo nada que ver. Y no tenés nada que ver. Ahora, ¿cuándo tiene que ver Satanás? Hay cuando decir, bueno, por ejemplo, como Jesús estaba pasando hambre y viene Satanás a tentar. Y si Jesús hubiese caído, hubiese sido tentado por Satanás y hubiese caído por Satanás. Pero al mismo tiempo por un corazón perverso. Pero Jesús era santo, no tenía el corazón que tenemos nosotros. Entonces pudo soportar la tentación. Entonces, muchas veces, eso es cuando decimos, no, dejé a mi amante y hoy me la cruzo en el colectivo. Bueno, Satanás está haciendo toda la obra para que te la cruces de vuelta. No, dejé los negocios ilícitos y aparezco este hombre que viene con negocios. Bueno, Satanás te está haciendo todas estas jugadas para que caigas.
Pero hay veces que Satanás no te pone nada, pero vos sos el que estás buscando el pecado. Entonces ahí ya no tiene nada que ver. Entonces, estos 3 enemigos tenemos ahora en el desierto. Entonces, acá cuando nos dicen en el versículo 9, cuando salieres a la guerra, ahí tenés los 3 enemigos, ahí está la guerra. Ahí ya tenemos identificado Satanás, el corazón y el mundo. No se olviden estas 3 cosas. Y después encasillar a cada uno donde está. Eso es lo que es el trabajo de nosotros que debemos hacer. Cuando saliereis a la guerra, en vuestra tierra, fíjense que nos está diciendo en vuestra tierra, nos dice el versículo 9. La guerra tiene que ser desde Jerusalén, desde la tierra santa, desde acá tenemos que ir a la guerra. No puedo ir yo solo al mundo a la guerra, no, no. Nosotros desde acá, desde la palabra, desde la cobertura, en congregación con mis hermanos, guiados, desde acá tenemos que pelear. Por eso los locos que andan solo, peleando solo, leen solo, y van al mundo, están perdidos o la están pasando mal. Entonces, nosotros debemos caminar unidos cuando salimos a la guerra, pero desde nuestra tierra, desde Jerusalén. ¿Se entiende? Desde los campos de santidad. Desde ahí tenemos que partir. Entonces, nos dice que cuando salieres a la guerra, en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, fíjense que la guerra va a ser contra el enemigo, que ya lo identificamos. Acá no nos está mostrando todo esto, pero a lo largo de las escrituras nos habla de estos 3 enemigos, el hombre, el corazón y Satanás. Entonces, fíjense que nos está diciendo, fíjense cómo está mostrando los parámetros de guerra. Esto ya es estrategia de guerra, ya estamos viendo todas las estrategias para vencer. Nos está diciendo que cuando estemos en nuestra tierra, ¿cuál es en nuestra tierra? El día de ayer. Ayer estuvimos todos contentos porque metimos un día de santidad. Yo lo tomo como que sí. Alguno por ahí, bueno, sabrá, por ahí no fue ayer y hoy por ahí sí, o por ahí ayer y hoy, mañana, cada uno verá su situación. Pero cuando estamos hablando de que estamos en santidad, cuando estamos hablando de que estamos guardándonos del pecado, luchando, esperando, mortificando, nos está diciendo que estamos desde nuestra tierra. ¿Se entiende? Ahora, si estamos sumergidos en el pecado es porque estamos en el mundo, no estamos en nuestra tierra. Entonces, lo que nos dice es que cuando estemos en vuestra tierra y estemos contra el enemigo, obviamente que va a haber guerra. Entramos y queremos caminar así y va a haber guerra. ¿Ustedes se creen que van a pasar así los 40 días? Ni se lo imaginan. Entonces, lo que está diciendo es que cuando estemos, cuando saliereis a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. Fíjense que nosotros no vamos a buscar el pecado. El enemigo va a venir a buscarnos. Nosotros, si estamos caminando en santidad el día de hoy, estamos en nuestra tierra, pero el enemigo va a venir a buscarnos. Mañana, hoy va a venir a buscarte por ahí. Capaz que te deja tranquilo hoy y mañana, pero que va a venir a hacerte guerra, va a venir. Es ahí donde va a empezar a salir lo que hay en el corazón. Es ahí donde va a empezar a salir la ira, la contienda, donde te va a afligir, donde, ay, no quiero vivir más, me quiero morir, y empezamos con nuestro caminar. Va a haber guerra, porque mucha gente está en la guerra y ni se entera. Pero se cree que tocando la pandereta 5 minutos en la iglesia ya no van a tener más guerra. No, todos los días. Entonces, hoy es un día de guerra. Algunos me dirán, me pasó esto, no sabes lo que me pasó lo otro, pero fui tentado y me escapé, me fui, y van a pasar un montón de cosas. Cuando estamos viviendo estas cosas, gente me dice, no sabés, apareció una mujer que estaba siempre conmigo y me invitó a salir y tuve que salir corriendo. No sabés, este que me vendía droga y que yo estaba adicto y que ahora lo quiero dejar, me aparece por todos lados y me llama. Bueno, eso es lo que está pasando en la guerra. ¿Se entiende? El enemigo viene a nosotros. El enemigo, eso es Amalek. Eso es cuando, bueno, no quiero ir a ese tema, pero cuando este mismo pueblo estaban murmurando contra Dios, lejos de Dios, aparece Amalek a querer atacar a este pueblo. Entonces, lo que estamos viendo es que nos está diciendo que si el enemigo los molestares, entonces cuando moleste, tocaréis la alarma con las trompetas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando venga el enemigo a atacar al pueblo, lo que tiene que sonar es la trompeta. Y el pueblo se va a tener que levantar y enfrentar. Nosotros somos un pueblo. Entonces, todos los días viene a mí el enemigo. Bueno, en este tiempo lo vas a enfrentar, Lisi, y lo vas a vencer. Si tomamos toda la palabra, los vencemos. Dios es fiel y inevitablemente tenemos una victoria si hacemos lo correcto. Bueno, entonces acá lo que nos está diciendo es que
Tocaréis la alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Mirá la respuesta que te está dando Lisi la palabra. Si viene el enemigo, si viene a molestar, que va a venir y que ya vino y que ya lo están enfrentando, nos dice que tocaréis la trompeta como una alarma. Entonces, esta alarma nos está diciendo de ponernos en guardia, de pelear. Y como hermanos, como congregación. Entonces nos dice, tocaréis la alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios. Ahí es donde Dios se va a acordar de nosotros. Es ahí donde Dios va a tener misericordia, donde nos ve en el medio de la guerra, nos ve peleando, queriendo hacer lo correcto. Entonces nos dice, y seréis salvos de vuestros enemigos. Esta es la respuesta para vos, Lisi. Lo que me acabas de decir, que todos los días vienen a mí el enemigo, sí, porque hay guerra, tiene que haber. Ahora, la palabra nos está diciendo es que seréis salvos de vuestros enemigos. Si estamos unidos, si estamos en el Espíritu, si Dios nos está guiando, si estamos obedeciendo, ahí Dios nos va a dar la victoria. Entonces, en el versículo número 10, que ya es lo último, nos dice, y en el día de vuestra alegría, ese es el tiempo que viene, el día de vuestra alegría. Cuando podamos vencer esto es lo que nos quita, esto es lo que nos trae raíces de amargura. El pecado, la desobediencia, porque estamos lejos de Dios. Ahora, cuando vencimos, cuando vemos que Dios te da la victoria, nos está diciendo que en el día de vuestra guerra, de vuestra alegría, perdón, y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, dice, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Acá lo que nos está diciendo, de vuelta, el sacrificio, Cristo, la cruz, el perdón de los pecados. Ahí está el perdón, ahí está la alegría, fiestas solemnes. Ellos tenían, ya vimos las fiestas solemnes, cómo les hablaba de cómo tenían que festejar, en qué fecha, de qué manera, todo. Nosotros en Cristo tenemos todas nuestras fiestas. Entonces, cuando vencemos el pecado, vamos a tener esta alegría, vamos a celebrar. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a poder presentar delante de Dios. Esta es la alegría. Porque Cristo va a ser nuestro descanso, Cristo va a ser nuestra tierra prometida, Cristo va a ser el reposo, Cristo va a ser la trompeta, Cristo va a ser, entonces, por eso vamos a estar en fiestas solemnes, ¿se entiende? No por festejar una fiesta judía, no, porque estamos en santidad, estamos venciendo, estamos creciendo en santidad. Y este es el objetivo. A ver, no se pongan metas muy altas de santidad, ¿eh? Yo sé que queremos ser como Jesús, pero no nos pongamos parámetros como David, no nos pongamos parámetros como Elías porque vamos a decaer. Porque decimos, no llego ni a los tobillos. No. Yo soy Sebastián, pero yo en estos días voy a dar todo lo que puedo en este día. Mañana voy a dar todo lo que puedo en el día de mañana. Y yo lo estoy tomando igual que ustedes, ¿eh? Yo estoy tratando de pensar en lo menos posible, en las cosas que me desvían, quiero enfocarme en las cosas de Dios, es un tiempo de guerra. Entonces, en este tiempo, vamos a nosotros mismos, a presentar y dar batalla, nuestra batalla. Porque si yo me pongo como ejemplo con David, no, yo no tengo los mismos enemigos de David. David era David y yo era yo, punto. Es así de simple. Entonces, pero yo, por eso, Lisi, vos tenés tus enemigos, yo tengo mis enemigos, pero cada uno tenemos que enfrentarlos. Esto es lo que estamos viendo. Acá estamos teniendo estrategias, estamos teniendo todo lo que es la visión para poder enfrentar a los enemigos. Entonces, cuando podemos vencer hoy, mañana, pasado, por ahí caemos dentro de 5 días, pero nos levantamos rápidamente, llegamos a esta meta, vamos a tener esta alegría de estar en paz con Dios. ¿Y qué es lo que nos va a hacer esto? Más fuerte todavía. Nos va a hacer saber cómo empezamos a caminar, saber que estamos caminando. Vemos que, aquí dice, ¿qué mercado es? Sí, es un tema. Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros nos vamos a empezar a ser expertos. ¿Por qué? Porque primero dimos un paso el día de ayer, hoy dimos otro, hasta las 12. Estemos seguros, el que esté firme, mire que no caiga, entonces banquemos. Otro día más tenemos que tachar hasta las 0 horas de santidad. Y ya ponemos la mente en el día de mañana, después de las 0 horas. No nos adelantemos, porque pensando en mañana vamos a caer hoy. Entonces, cuando más vamos caminando, podemos caer. Pero ya vamos a estar más fuerte porque ya conocemos el desierto, ya conocemos el suelo, cómo se camina. Entonces nos levantamos y seguimos caminando. De esto se trata.
Entonces, bueno, hemos terminado, vimos un poquito lo que era la trompeta y mañana va a empezar el pueblo a lo que estamos viviendo nosotros. Esto que me hicieron acá una pregunta de que todos los días tenemos enemigos, sí, todos los días tenemos enemigos, no lo niego, Satanás existe, el corazón perverso es complicado, el mundo es muy complicado, y vamos a ver mañana cómo nos vamos a comportar en esta situación, y Dios nos va a hablar a cada uno. Entonces, fíjense que en el capítulo 11 vemos que arranca el pueblo. Danos de comer, Moisés, queremos carne, queremos asado, así estamos nosotros. Entonces, Tony Aguilar, algo importante que es identificar el pecado totalmente. Cada uno ya lo doy por hecho que cada uno sabe cuál es el pecado, lo tiene entre ceja y ceja. Cada uno sabe, ¿eh? Eso es algo personal y particular, pero la guerra es la misma para todos. Entonces, bueno, mañana ya vamos a ver el pueblo cómo empieza a pelear contra Dios, cómo empieza, ya le empieza a pedir codornices, ya la gente empieza a desear estar en Egipto, que es lo que vamos a ver mañana. Bueno, todo esto vamos a empezar a ver, empieza el murmullo, empiezan a murmurar contra Moisés, nosotros que empezamos a murmurar contra Dios, contra Cristo, contra los pastores, contra el hermano. Bueno, todo eso vamos a ver y va a ser el diagnóstico médico de cómo estamos espiritualmente. Pero todo esto nos va a dar la paz de que ya entramos al desierto. Fíjense que es tiempo de pelear, es tiempo de luchar. Todo bien los estudios, está bueno, pero con el estudio solo no hacemos nada. Ahora vamos a la guerra a enfrentar, a poner en práctica. Ya lo teórico tenemos bien, estamos aprobados, buenísimo, todo bien. Ahora vamos a lo práctico. Así aprobamos una parte importante. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, poderoso Dios, porque estás con nosotros, tu nube está, Señor, sobre nosotros, estamos en los lugares correctos, estamos en el tabernáculo. Por ahí no es el lugar donde elegiríamos estar. El desierto no es un lugar donde compraríamos un terreno para vivir. No, la verdad que nosotros preferimos otras cosas, Señor. Pero es necesario atravesar el desierto, no vivir en el desierto, como el pueblo de Israel. Ayúdanos a atravesar el desierto. Ayúdalo, mis hermanos, a atravesar las pruebas, a vencer a los enemigos. Y que tú vayas delante, Señor, con tu presencia. Caerán 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra. Son versículos muy repetidos, pero en este tiempo los necesitamos, Señor, para poner en práctica. Cuando vemos que el enemigo viene a atacarnos, Señor, cuando el adulterio nos viene a atacar, cuando la fornicación nos viene a atacar, Señor, cuando la pornografía nos viene a atacar, Señor, cuando la lascivia, cuando la lujuria, todos los pecados sexuales nos viene a tentar y nos viene a atacar, Señor. Ayúdanos a estar en alerta, Señor, e identificar y soportar la tentación, como lo hizo tu amado Hijo Cristo contra Satanás en la tentación en el desierto. Todo lo que es celos, hechicería, Señor, envidias, contiendas, todos los que son los pecados que nacen del corazón, Señor, borracheras, todo tipo de descontrol, Señor. Ayúdanos a poder enfrentar a estos enemigos y poder vencerlos, poderoso Dios, y poder caminar tus caminos santos, para tener paz, para tener descanso, para llegar a esa tierra prometida, Señor, para ser cristianos consagrados. Este es el objetivo, que nuestros hermanos sean consagrados ante ti. Te damos gracias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. A ver, lo práctico es el examen, exactamente, Doris, el práctico, ahora son 40 días la prueba, ¿eh? Así que si estuvimos un año estudiando, 3 meses, lo que sea, vamos a la prueba, vamos a dar un examen. ¿De qué me sirve ir a una facultad, estudiar y después no doy la prueba, no doy el examen? Bueno, Vani, así que sigamos caminando en el desierto, cada uno en su desierto. Gracias por estar ahí. Amén, dice Emilia. Débora Ramírez, también saludo para vos, para tu hija, para tu marido, para todos los que están en Chile. Hay varios hermanos que se conectan desde Chile. Lisi, espero que sea de aliento, esto para enfrentar la prueba y decir con toda la valentía, decir acá estoy y vamos a la guerra. Basta de tener miedo. Dios está con nosotros, la cobertura de Dios nos está guiando con la nube. Vamos al desierto, no tengan miedo. No tengas miedo que mañana te van a aumentar el impuesto, te vas a quedar sin trabajo. No le tengas miedo a tu enemigo. Vencé la tentación, vencé las pasiones desordenadas, las personas que Dios te va a sacar personas que no son para tu vida. Dios hasta tu propia familia te va a aislar en este tiempo
bueno, cuarentena podríamos decirlo. Esta cuarentena espiritual, nada que ver con esta de cuarentena del COVID. Pero sí que estos 40 días va a ser para que Dios trabaje en nosotros, para que ordene áreas en nuestra vida. Cuando hay cosas que el Señor no nos respondió nunca o que nunca pudimos entender por qué nos pasan, bueno, el Señor nos va a hablar en todo. Tengamos la confianza y la fe. Así que bueno, Caterín Carcamo también ahí, bendiciones. Gracias para todos, hasta mañana nuevamente. Ahí estaremos, ahí los voy a estar esperando a todos, a Doris, a Emilia, a René, a Vane, bueno, a todos los que están siempre en el grupo, gracias por estar. Luis Marcelo también, que anda siempre por ahí, siempre veo tus posts, no sé si está conectado o se fue, pero siempre veo tus mensajes, siempre son muy de edificación, muy bíblicas, con sentido común, con criterio, así que te felicito por tus publicaciones y bueno, gracias por estar ahí mirando los estudios. Bueno, Cintia también, gracias por estar ahí, así que bueno, mañana, John Higuita presente ahí, no te había visto, John, gracias por estar ahí, así que bueno, mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio número. Mañana empieza, ya mañana empieza. Hasta acá fue todo ley. Del capítulo 1 al 9 fue todo ley, de vuelta al tabernáculo, ofrenda, que ya un poquito cansa, pero tomamos lo espiritual. Pero el tema es que en este cansancio se va aplicando en nuestra vida lo que es la ley, empezamos a aplicarla. Vivi Castillo, qué lindo verte, así que dale, muy buen estudio. Bueno, al desierto, Vivi, dale, vamos con todo y después charlamos y tomaremos unos mates y vamos a ver cómo entramos al desierto. Pero entra al desierto que va a ser lo mejor, que dejemos de dar vuelta. Entremos al desierto y bancar lo que hay que bancar y pasarlo. Así que bueno, Johnny Micarelli, bendiciones, gracias por estar ahí, Johnny. ¿De dónde sos? Yo soy de Argentina, somos un grupo de acá de Argentina y muchos hermanos de varias partes del mundo. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí, pongan me gusta, compartan los videos, que sea de bendición para otras personas. Recuerden que cuanto más se comparte todo, llega a más personas y qué bendición de que personas puedan entrar al desierto, de vivir en santidad, estudiar, así que bueno, es una gran bendición. Bueno, feliz noche, Johnny Guita, saludos para todos mis hermanos de Colombia, los que están ahí, de Venezuela, bueno, Johnny querido, gracias, yo acá de Argentina, te mando saludos, gracias por estar ahí, no sé qué horario es ahí, pero bueno, mañana 19:30 horas, continuamos en vivo con este estudio y que es sistemático, estamos por números 9, mañana arrancamos con números 10, así que con todo, mañana vamos con todo y seguimos estudiando y vamos a ver cómo sigue, mañana viene lo mejor, insisto, mañana viene lo mejor porque nosotros vamos a entrar a renegar en este desierto, en lo práctico, mañana van a tener todas las respuestas de empezar en el tercer día del desierto que ya estamos agotados seguramente, pero bueno, ahí es donde vamos a tomar fuerza. Bueno, Laurita, saludos y bendiciones para todos los que están ahí, nos vemos mañana, que Dios los bendiga.